En esta presentación estaremos revisando el tema de acoples entre ejes dentro del módulo de ajustes mecánicos y tolerancias dimensionales para montajes en sistemas mecánicos rotativos. Les habla el profesor Oscar González de la Universidad Simón Bolívar, Departamento de Mecánica. Estaremos específicamente abordando el tema de los mecanismos de unión entre los diferentes equipos que conforman un sistema mecánico rotativo. Estos son sus respectivos acoples. Vamos a considerar el caso muy sencillo de la acople entre un motor eléctrico y una bomba hidráulica centrífuga. Nos interesa es unir el funcionamiento del eje del motor con el funcionamiento del eje de la bomba, de forma que la bomba pueda cumplir con su labor de carga útil mediante el accionamiento y la potencia y las variables dinámicas que le ofrece el motor eléctrico. Normalmente estos equipos poseen de fábrica la posibilidad de acople mediante el eje de salida del sistema de la carcasa, tanto en el caso del motor como en el caso de la bomba, y proveen mecanismos de unión mediante chavetas, lengüetas, perfiles nervados o algún otro sistema de acople, y sus detalles, su información detallada viene en los respectivos catálogos con datos dimensionales, tanto en el caso de los motores como en el caso de las bombas. En el caso de las bombas, aquí tenemos el corte del eje con las respectivas dimensiones de diámetro del eje y chavetero, y en el caso del motor igualmente. Debajo de cada uno de estos dibujos aparecen las tablas en los catálogos con la información de todos estos detalles para cada uno de los modelos de estos motores y bombas o cualquier otro equipo similar. En resumen, vamos a tratar de acoplar este motor. Aquí tenemos sus datos, su placa. Es importante saber que todos estos equipos mecánicos rotativos normalmente tienen una placa que los identifica no solamente en su marca, en su modelo, sino en sus variables de funcionamiento, potencia nominal, velocidad de giro nominal, etc. Aquí tenemos la bomba a la cual queremos acoplar este motor para poder cumplir la función de bombear líquidos. Aquí tenemos el extremo del eje del motor con su respectiva lengüeta, que proviene así de fábrica. Aquí tenemos lo mismo para el caso de la bomba. Y la solución más sencilla, más común, que es así incluso como se provee el conjunto motor-bomba desde el punto de vista comercial, es el uso de un acople rígido. Un acople rígido está conformado fundamentalmente por un plato de acople que va a ir montado sobre el eje saliente de la bomba y otro plato de acople que va montado sobre el eje saliente del motor. Esos dos platos de acople a su vez se unen mediante tornillos y tuercas y tienen este tipo de particularidades para absorber, amortiguar vibraciones torsionales que se puedan producir o golpes torsionales que se puedan producir en arranques y paradas. Estos son unos cobertores de goma, de neopreno, de algún otro material elástico que facilitan esa función para que el contacto en régimen transitorio, arranques o paradas, no sea un contacto metal-metal entre el tornillo que va desde un extremo del acople hasta el otro extremo y la tuerca. Esta sería una vista del conjunto ya debidamente montado. Aquí tendríamos el motor, aquí tendríamos la bomba y aquí tendríamos el acople con sus respectivos tornillos y tuercas ajustando el montaje. Este montaje de acople rígido tiene sus desventajas, lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el requerimiento de una alineación muy específica que impida que se produzcan sobresaltos, desajustes, ruidos, vibraciones, etcétera, producto de un desajuste, de una desalineación entre estos dos ejes, el de la bomba y el motor. Por pequeña que sea esa desalineación, puede producir efectos graves. Esta sería una vista del conjunto montado tal como se puede ofrecer comercialmente. De hecho, esta vista está tomada de un catálogo. Aquí tenemos el motor, aquí tenemos la bomba y aquí tenemos el bastidor donde va montado el conjunto. Aquí iría el acople. Es importante saber que estos acoples normalmente deben ir protegidos. Aquí tenemos elementos rotativos descubiertos que si no se protegen pueden causar un daño, una tuerca aflojada que pueda salir disparada, un tornillo, una viruta, una pieza de cualquier tipo, un defecto,
puede generar daños graves a personas o a otro tipo, o a otros bienes. Entonces deben ir debidamente recubiertos, protegidos, como una medida preventiva. Hay diferentes tipos de acoples. Acabamos de ver un acople rígido, pero existen formas para eh, vencer o superar esa dificultad, esa vulnerabilidad que implica el tener que alinear con bastante precisión los ejes y los acoples de sistemas que vayan a ser montados mediante platos de acople rígido. Nosotros vamos a tener los acoples rígidos, que son aquellos que no admiten desalineación entre los ejes a acoplar. Tenemos este tipo de acople. Y tenemos acoples flexibles que admiten cierto nivel de desalineación entre los ejes a acoplar. Evidentemente, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un cardán, que tenemos las crucetas de extremo y extremo que permiten este nivel de desalineación. Aquí tenemos el equipo rotativo y fíjense que el eje de este equipo está totalmente separado del eje de este otro equipo y sin embargo la función de esos acoples flexibles, en este caso las crucetas junto con el cardán, facilita el funcionamiento sin ningún tipo de distorsión, de ruido, de vibración, porque el sistema de acople absorbe ese tipo de desalineación. Los tipos de desalineación entre ejes son la desalineación radial o de efecto de paralelismo, que sería esta desalineación cuando los dos ejes están separados en sus líneas de, en sus líneas de rotación, y eso evidentemente es una condición indeseable cuando los acoples son rígidos, ¿no? Este sería el efecto visual de conseguir un acople donde exageradamente se muestra la desalineación radial. Este sería el caso del montaje del motor con la bomba con una desalineación radial. Tenemos también desalineación angular, que sería cuando existe una desviación angular entre un eje y otro eje, por pequeña que ella sea, a veces incluso difícil de precisar a nivel visual, puede generar un daño mayúsculo, un daño considerable a los equipos que conforman este sistema mecánico rotativo. Aquí tenemos una vista de la desalineación angular específica para el acople y aquí tendríamos lo que sucedería en el montaje de dos equipos que tengan ese tipo de defecto. Tenemos también, no se puede decir que sea propiamente una desalineación, pero puede haber desajustes axiales, ¿no? Entre un eje puede haber un equipo que eventualmente se desplace en dirección axial o que tenga algún desajuste a nivel axial y eso también es una condición indeseable si está fuera de control. En el caso particular de los acoples, un desplazamiento axial puede hacer variar la distancia útil de acople y eso afecta la capacidad de transmisión de torque de estos elementos. Entonces hay que verificar que eso no se pueda presentar. Sin embargo, no es una desalineación como tal. Una desalineación es que los dos ejes están fuera de línea, de acuerdo con la misma etimología de la palabra, pero es un desajuste que puede generar eventualmente algún tipo de problema. Las causas de la desalineación entre ejes pueden ser varias. Puede haber acumulación de tolerancias dimensionales de manufactura de las piezas o también de los montajes, una instalación defectuosa, que es lo más común, porque cualquier apriete de tuercas de la base de un equipo puede hacer desalinear los acoples de esos equipos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ajustar y verificar de manera iterativa cuando se está haciendo una instalación de unos equipos. Puede haber desalineación por dilatación y contracción térmica, puede haber movimiento de la fundación o el bastidor por diferentes causas, puede haber deterioro de los componentes, desgaste, abrasión, algún tipo de, digamos, de defecto producto del uso. Obviamente la vida de los equipos disminuye en función del nivel de desalineación que haya. Mientras mayor sea la desalineación, pues digamos la vida útil de esos equipos disminuye considerablemente. Hay diferentes formas de verificar la alineación entre ejes. La más sencilla es la verificación visual. Uno puede tomar un elemento suficientemente plano y es perceptible al ojo una diferencia en el orden de las fracciones de milímetros que se puede ver aquí, ¿no? O aquí, dependiendo de cuál sea de estos dos acoples el que sea más
digamos, tenga una posición desajustada, ¿no? Hacia arriba, por ejemplo. Entonces se vería, si este acople está un poco desplazado hacia arriba en relación con este, aquí quedaría una holgura que sería apreciable al ojo, por pequeña que sea, generalmente puede ser apreciable al ojo. De todas maneras, uno puede utilizar otro tipo de accesorios, por ejemplo, para medir. Aquí tenemos un medidor de nivel que puede determinar una desalineación por paralelismo utilizando el método de la burbuja también, o aquí tenemos también una regla, una pletina cortada con bastante precisión en su dimensión longitudinal, que cumpliría la misma función que aquí aparece con la regla. Podemos verificar también por el uso de relojes comparadores. Hay que saber primero lo que es un reloj comparador. Un reloj comparador, a pesar de que se llama reloj, no mide tiempo, sino que mide desplazamientos, pero su forma convencional es la de un reloj de medición de tiempo. Pero lo que tenemos aquí en el extremo es un palpador. Ese palpador se desplaza hacia abajo o hacia arriba y en función de ese desplazamiento va a otorgar una medida de longitud, ¿no? Esa medida de longitud es lo que se estaría desplazando el palpador. Aquí estaría en la posición de 0 milímetros. Fíjense que aquí aparece un desplazamiento de 0.263 milímetros, o sea, son equipos bastante precisos y tienen la posibilidad, de acuerdo con esta aguja que está en el interior, de medir diferentes vueltas de la aguja más grande y detectar, por ejemplo, en este caso, 1 milímetro de desplazamiento del palpador. Entonces, este tipo de instrumentos se puede utilizar para verificar la desalineación. Aquí tienen una base que puede ser magnética o puede ser sujeta a presión a uno de los platos de acople y se hace girar uno con respecto al otro y entonces en la medida en que se va detectando la desalineación, se va midiendo, el palpador se va desplazando radialmente sobre el eje y va a otorgar una medida de la desalineación. Aquí tenemos el mismo montaje, pero utilizando dos relojes comparadores entre dos ejes diferentes. También podemos verificar la desalineación con métodos ópticos. El más común es el de la alineación por rayos láser. Es simplemente un emisor y un receptor de rayos láser que, dependiendo de la ubicación de la luz, puede determinar el desplazamiento relativo entre un eje en dirección radial y el otro eje. Aquí tenemos las cosas que se pueden medir, las variables que se pueden medir con los dispositivos tipo láser. Y aquí tenemos una fotografía de un ejemplo real de una verificación por láser. Fíjense que aquí está el receptor, y aquí está el emisor, y aquí está la lectura de un operador que puede determinar la desalineación entre el eje de este motor y la carga que tenga acoplada. Una comparación entre los diferentes métodos de alineación que hemos visto hasta ahora se muestra en esta lámina. Aquí tenemos tres variables: precisión, velocidad y facilidad de uso. En el caso de la precisión, el método visual no es muy preciso. La velocidad y la facilidad de uso es máxima. En el caso de los relojes comparadores, la precisión es elevada, pero la velocidad y la facilidad de uso no es muy, digamos, muy conveniente. Y en el caso de la alineación por láser, pues hay ventajas en todas las variables que se están analizando en esta lámina. Consecuencias de la desalineación entre ejes: hay múltiples consecuencias. Obviamente va a haber esfuerzos elevados en componentes y piezas, sobre todo en los acoples rígidos. Hay ruidos, hay calentamiento, hay vibraciones, hay desajustes mecánicos, hay riesgos a personas y equipos, hay reducción de la vida útil de equipos y componentes y hay un aumento de los costos del mantenimiento. Todas estas cosas deben ser tomadas en cuenta a la hora de verificar la alineación precisa de dos equipos rotativos que vayan a ser acoplados para su funcionamiento. Varias de ellas se pueden detectar sensorialmente por seres humanos: los ruidos, las vibraciones también, el calentamiento, dependiendo de la frecuencia de inspección o de mantenimiento. Y los desajustes mecánicos pueden eventualmente detectarse por desprendimientos de piezas, por algún tipo de falla recurrente que puede haber en diferentes componentes de esos equipos: rolineras, eh, sistemas de apoyo, transmisión, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de infrarrojo entre un equipo
que está una conexión, un acople entre dos equipos que está fuera de la tolerancia de alineación. Fíjense que el infrarrojo marca la coloración intensa por generación de calor, y aquí tenemos un acople que está dentro de la tolerancia de alineación. Entonces, estas cosas se pueden medir, estas variables se pueden medir o se pueden detectar utilizando equipos que hoy en día pues ya están más al alcance de cualquier empresa para inspección y mantenimiento preventivo y predictivo en este caso. Igual sucede con las vibraciones. Aquí tienen un montaje de una bomba con un motor y normalmente se miden vibraciones en los puntos de apoyo. Aquí estarían las dos rolineras de la bomba. La bomba, el rodete de la bomba normalmente está en voladizo respecto a los puntos de apoyo, que serían los rodamientos. Y en el caso del motor, sí, obviamente el rotor, perdón, está entre los dos puntos de apoyo que serían las rolineras. Sin embargo, normalmente hay un ventilador que sí está en voladizo respecto a los puntos de apoyo. Entonces, es normalmente en las rolineras, en la ubicación de los apoyos de los ejes, donde se miden las vibraciones. Y esos datos se pueden recoger de manera experimental en campo y después analizarlos por computadora. Y hay unos valores admisibles para esas vibraciones. Eso es lo que normalmente se detecta con estos equipos de vibración. En resumen, existe diversidad de opciones de acoples entre ejes. Tenemos una diferenciación entre los acoples rígidos y los acoples flexibles. Es importante verificar la alineación entre ejes, obviamente mucho más importante en los acoples rígidos. La desalineación puede ser por existencia de una distancia transversal entre ejes paralelos, lo que conocemos como desalineación radial, o por desviación angular relativa entre ejes. Existen diversos métodos para la verificación y medición de desalineación entre ejes, y la desalineación entre ejes en acoples rígidos puede tener consecuencias catastróficas en sus respectivos equipos e instalaciones. Concluimos este tema, este video con este resumen, y nos encontramos en el próximo video.